La música sonaba de fondo mientras el ambiente se cargaba de una tensión agridulce. Juan miró a Isabel a los ojos y suspiró profundamente antes de pronunciar aquellas palabras que marcaban el final de un ciclo. Lo siento, Isabel, lo nuestro no es viable, confesó con un tono cargado de resignación. Ella, con la mirada empañada por la duda, le cuestionó cómo podía saberlo si ni siquiera habían hecho nada, si no les habían dejado intentarlo realmente. Juan asintió con la cabeza, reconociendo que la situación se les había escapado de las manos. Ya, pero no, Never lo sabe, Emilio lo sabe, esto ya es un secreto a voces, explicó él, intentando buscar una pizca de cordura en medio del caos. Le preguntó entonces si ella no se sentía sucia y rastrera por lo que estaban viviendo. Isabel, con una honestidad brutal, admitió que sí se sentía un poco así, pero añadió con un brillo rebelde en los ojos que aquello también tenía su punto. Sin embargo, la realidad se impuso cuando ella misma recordó que él pertenecía a Andrés y que aquel hombre lo necesitaba más que ella. Juan, dudoso, quiso saber si decía eso porque lo pensaba de verdad, o solo para hacérselo más fácil, a lo que ella respondió con firmeza que si lo abandonara se acabaría arrepintiendo, quizá no hoy ni mañana, pero sí muy pronto. Juan sonrió con tristeza al reconocer la referencia cinematográfica y comentó que también había visto Casablanca, recordando a Humphrey Bogart. Isabel admitió que siempre le había hecho ilusión decir algo así, y le aseguró que no hacía falta que le diera más explicaciones. Si quieres que lo dejemos, pues lo dejamos, concluyó ella con una calma aparente. Juan le pidió que no se enfadara y le aseguró que si la coyuntura fuese otra, él sería el primero en actuar de forma distinta. En ese momento, la presencia de Emilio interrumpió la despedida. El portero saludó con su habitual tono servicial preguntando qué tal iban las reuniones con la señora vicepresidenta. Juan, recuperando su compostura de hombre de principios, respondió que aquello se había acabado, afirmando que un hombre de su responsabilidad tiene que estar por encima de los comportamientos adúlteros y de la tentación de la carne. Emilio asintió con comprensión, aunque no pudo evitar notar cierto nerviosismo en el ambiente. Juan le pidió que esa historia quedase como una anécdota entre ellos dos, a lo que Emilio accedió preguntándose a quién se lo iba a contar, justo antes de saludar al vegetariano que pasaba por allí, bromeando sobre su afición a las hierbas. La tranquilidad se rompió cuando Nieves apareció alarmada anunciando que le habían pegado al niño en el colegio. Juan intentó calmarla, pero ella estaba indignada, señalando que el pequeño estaba descalzo porque en su clase le habían quitado las zapatillas de 100 euros. El culpable era Javier Soto, un chico nuevo y conflictivo que ya había pasado por 5 colegios en 3 años. Juan preguntó si no habían intentado agotar la vía del diálogo, pero el niño explicó que tras negarse a entregar las zapatillas, el otro le atizó y se las quitó. Juan insistió en que lo correcto era decírselo al profesor del recreo para que aplicara el correctivo correspondiente, pero Nieves saltó indignada diciendo que eso solo serviría para que los compañeros lo crucificaran. Ella defendía que las cosas del patio se quedan en el patio y que el niño debía defenderse para no ganar fama de blando, recordándole a Juan las humillaciones que él mismo sufrió en el pasado. Aunque Juan intentó argumentar que aquello eran bromas entre amigos, Nieves recordó cómo le metían la cabeza en el váter. La solución de Nieves fue drástica: la próxima vez, una patada en los huevos, en el centro de gravedad. Juan se horrorizó ante tal modelo educativo, pero el conflicto ya estaba sembrado. Mientras tanto, en la comunidad de vecinos, la vida seguía su curso caótico. En este lugar donde lloran los payasos y las piedras siempre tienen algo que contar, los conflictos se multiplicaban en la escalera. Juan seguía dándole vueltas a su ruptura con la de enfrente con las hierbas, mientras Nieves no dejaba de recordárselo. El hijo de Juan, siguiendo los consejos de Nieves, decidió tomarse la justicia por su mano y regresó a casa con sus zapatillas y un reloj extra, presumiendo de haber atacado el centro de gravedad de su agresor mientras se ataba los cordones. Juan se lamentaba de que el niño creyera ahora que la violencia era la respuesta, mientras Nieves celebraba que por fin fuera un auténtico Cuesta. La situación escaló cuando el padre de Javier Soto llamó a la puerta de Juan dispuesto a partirle la cara. Juan, aterrorizado, buscó excusas para no bajar, alegando que acababa de fregar el salón y estaba acorralado en una esquina. Los vecinos, ávidos de espectáculo, se congregaron para ver la pelea, pidiendo que se pegaran ya porque no les dejaban ver la tele. Juan intentó mantener su postura intelectual, afirmando que detestaba la violencia y que se negaba a hablar con alguien incapaz de resolver problemas a través de la palabra, lo cual, según él, era lo único que nos diferenciaba de los animales.
El padre de Soto se marchó llamándole profesor mediocre, dejando a Juan con su dignidad herida pero físicamente intacto. En otro rincón del edificio, Belén se sentía desplazada por la nueva compañera de estudios de Emilio, una chica joven e inteligente interesada en el conductismo. Emilio intentaba explicar que solo eran compañeros y que estudiaban procedimientos experimentales de estímulo y respuesta para un examen práctico, pero los celos de Belén eran evidentes. Mientras tanto, Mauri se encontraba en un dilema sentimental tras recibir un beso inesperado de Diego, un hombre recién casado que ahora dudaba de su orientación sexual. Diego admitía estar hecho un lío, sugiriendo que quizá era un poco bisexual, a lo que Mauri respondió con su habitual sarcasmo que en la vida hay que elegir bando, como entre el Sevilla o el Betis. A pesar de los consejos de sus amigos sobre no ser la otra en un matrimonio, Mauri decidió aceptar una cena con Diego para ver qué pasaba. La familia de Isabel y Andrés también buscaba soluciones a través de una terapia de familia. El terapeuta intentaba fomentar la sinceridad y la comunicación, pero la sesión tomó un rumbo inesperado cuando Isabel, animada a abrirse, confesó que su hijo Alex no era hijo de Andrés, sino de un polaco llamado Jaroslav al que conoció en su época de voluntaria. La noticia cayó como una bomba, dejando a la familia en un estado de shock absoluto, con Andrés procesando que su hijo no compartía su sangre y el niño preguntándose si alguien en esa casa decía la verdad. De vuelta en la junta de vecinos, Juan Cuesta se enfrentaba a una crisis de autoridad. Los vecinos le tachaban de cobarde por no haberse enfrentado al padre de Soto. Presionado por Nieves y por su propia necesidad de mantener la presidencia, Juan decidió aceptar el reto y llamar al agresor para concertar una pelea. Durante la llamada, grabada y escuchada por todos en manos libres, Juan intentó fanfarronear alegando ser profesor de gimnasia, mientras que el otro le amenazaba con su supuesta experiencia. Acordaron encontrarse a las 3 de la tarde para evitar que uno de ellos tuviera que comer con sus suegros. La junta se disolvió con los vecinos haciendo apuestas sobre quién recibiría la paliza. Emilio, buscando reavivar su relación con Belén, decidió seguir el consejo de su compañera de facultad y llevarla de excursión al campo para ver una cascada romántica. Sin embargo, no tuvo en cuenta que Belén detestaba la naturaleza y era alérgica a casi todo. La caminata por el monte se convirtió en un calvario para ella, que iba vestida con tacones y no entendía el romanticismo de caminar kilómetros bajo el sol. Emilio, entusiasmado con su plan de hacer cosas de novios, no se percataba del desastre inminente mientras consultaba un mapa dibujado a mano. Por otro lado, Marisa y Vicenta descubrieron por accidente los secretos financieros de Nieves al abrir sus cartas del banco. Al ver que tenía ahorrados 74.000 euros y 3 pisos alquilados, decidieron que debían actuar como Robin Hood modernos. Con la ayuda de Amparo, que sabía algo de informática, planearon usar la tarjeta de crédito de Nieves para darse algunos caprichos, justificando que le quitaban a los ricos para dárselo a las pobres. La noche de la cena entre Mauri, Diego y sus respectivas parejas prometía ser un desastre. Diego convenció a Mauri para que Bea se hiciera pasar por su novia, creando una farsa monumental frente a Alba, la esposa de Diego. Bea, embarazada y sensible, se sentía gorda y fea, cuestionando por qué tenía que participar en aquel juego de apariencias. Mauri intentaba mantener la calma, pero la tensión de ocultar su verdadera relación con Diego mientras cenaban los cuatro era casi insoportable. Finalmente, Juan Cuesta se encontraba en el colegio, enfrentándose a la presión de su director, quien en lugar de reprenderle por la pelea, le animaba a ganar para dejar alto el pabellón del centro. Juan, atrapado entre su ética profesional y el deseo de ser el próximo jefe de estudios, se vio obligado a aceptar el entrenamiento de Mariano, un antiguo especialista de cine que prometía enseñarle a pelear. La vida en la comunidad seguía siendo un torbellino de malentendidos, secretos revelados y estrategias desesperadas por encontrar un poco de paz en medio del caos cotidiano.